Buenas noches. Bienvenidos a el podcast Gestionar para Aprender, entornos educativos en evolución. Soy Daniela y hoy exploraremos cómo diferentes modelos de gestión educativa influyen en los entornos de aprendizaje, especialmente en los virtuales. Porque un EVA sin una buena gestión es como un aula sin maestro. Presento a mis compañeros, Johan Andrés Vargas y John Eduard Guío, que me van a estar acompañando la noche de hoy. Recordemos que UNEVA son las diferentes plataformas de aprendizaje en línea en las que podemos aprender y adquirir conocimientos en el momento que lo necesitemos. Buenas noches, compañeros, bienvenidos al podcast. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, compañeritos, la idea de este podcast es explicar o hablar sobre cómo relacionamos los modelos de gestión educativa con los EVA. Vamos a empezar y a entrar en materia. El primer modelo es el modelo normativo. Los escucho, ¿qué me pueden decir sobre él? Bueno, sin duda, compañeros, antes de nosotros implementar el EVA, pues tenemos que tener un orden. ¿Por qué un orden? Porque dentro de este orden de aprendizaje, pues vamos a fijar fechas, posibilidades de cambiar secuencias y diferentes cosas que nos va a servir para que el aprendizaje sea más efectivo. Excelente, compañero. También hay que tener en cuenta unas reglas. Debemos limitar a los estudiantes, ya que a veces no hacen buen uso de las plataformas. Y pues la idea es darles como unas reglas y tener unos límites con ellos en el momento del EVA. Bien, profesor, estoy de acuerdo frente a eso, pero también como no olvidar que cada estudiante tiene un contexto propio, que ya más adelante espero tocarlo, y pues que tiene ciertas problemáticas o ciertas cuestiones que extralimitan muchas veces el poder cumplir estas normas. Entonces, uno de los riesgos que se tiene con el modelo de gestión es la rigidez. Entonces, como que ser bastante un poco flexibles frente a esto. Muy bien, profes. Continuamos con el modelo prospectivo. Profes, ¿qué me tienen para decir sobre este modelo? Sin duda, esto es uno de los modelos más importantes que debemos tener y es cómo ver el futuro de aprendizaje con los EVA, cómo aprovechar esta herramienta para que nuestros alumnos también sepan aprovecharlas. Hay que tener buena visión en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tener en cuenta esto y que los estudiantes están en contextos ya bastante amplios, entonces que ellos ya saben mucho a veces más que nosotros, entonces es importante tener esa visión a futuro, muchachos. Claro que sí, y profe, sí, yo relacionaría esto con pues el día a día, el que hacer de nosotros cuando planeamos, cuando generamos contenido, y siempre intentamos como tener una anticipación, intentando pues como resolver y respetar todas las diferentes tiempos que tienen los estudiantes. Entonces siento que con los modelos de gestión también nos permite tener en cuenta cómo se ve, pues anticipar los diferentes entornos de aprendizaje que pueden o no los estudiantes acceder. Muy bien. Bueno, muchachos, hay un modelo de gestión que es el estratégico situacional. ¿Cómo se puede aplicar este estratégico situacional en EVAS? Bueno, antes de aplicarlo en el EVA, nosotros sin duda pues tenemos que conocer el contexto, o sea, saber dentro de nuestras instituciones educativas qué tipo de conectividad hay, qué clase de equipos con ellos contamos, será que para cada uno de los estudiantes hay. Entonces es necesario hacer una evaluación de qué contexto, tanto desde la parte física como de la parte institucional, cómo nos puede hacer ese apoyo o ese aporte para poderlo implementar de manera correcta. Sí, es, profe. Y después de hacer esta evaluación de contexto, debemos ser muy flexibles según los resultados que tengamos, ya que hay lugares donde la conectividad es mala, donde no tienen acceso a estos elementos. Entonces, al momento de aplicar el EVA o de hacerlo, debemos tener en cuenta mucho la flexibilidad para poder que los muchachos tengan un buen aprendizaje. Sí, como lo dice la profe Daniela, de hecho, como caso propio, vivo en uno de estos lugares que
está literalmente muy lejos. Vivo en Puerto Leguízamo, ubicado en el departamento de Putumayo, y efectivamente, como dicen los profes, en muchos casos, y en mi caso, hay veces que se va la energía, no, los estudiantes no cuentan con los elementos para conectarse. Entonces, claro, hay que responder a estos contextos y adaptarse, claramente siempre en pro de los estudiantes. Así es, profes, muy bien. Bueno, el siguiente es el estratégico. ¿Qué podemos decir sobre este modelo, chicos? Mire que, muchachos, que ya conocemos el contexto, conocemos la situación a la que nos vamos a enfrentar en cuanto al EVA que vamos a implementar, pero obviamente pues necesitamos planificar. Y este tipo de planificaciones es cómo vamos a llevar de una manera efectiva y clara lo que vamos a implementar, lo que vamos a enseñar, y sin duda pues tiene que haber una planificación para que esto se pueda dar de una manera correcta. Mi profe, y también debemos plantearnos unas metas. O sea, cada que hagamos este tipo de planificaciones siempre vamos a tener unas metas que seguir. O sea, debemos como tenerlas muy claras para poder guiar a los estudiantes a poderlas alcanzar. Sí, profe, exacto. Y algo que, bueno, en el camino de mi experiencia, creo que una de las cosas que debemos cumplir frente a este modelo de gestión estratégica es que los estudiantes también conozcan estas metas y estos indicadores, cómo se les va a evaluar, con qué características e indicadores se les va a evaluar. En ejemplo, no sé, en el ser se va a evaluar esto, en el hacer esto y en el saber, para que los estudiantes sepan qué están viendo y para qué lo están viendo, ¿verdad? Y qué herramientas van a obtener. Excelente, profe. Continuamos con el modelo de calidad total. ¿Qué podemos decir sobre este modelo, profe? Bueno, aquí este modelo de gestión nos habla de la mejora y cómo como docentes tenemos que implementar mejoras día tras día. Nosotros no podemos quedarnos atrasados. Ustedes ven, la tecnología día a día va avanzando, y entonces por medio de las diferentes plataformas poder nosotros hacer tipo de encuestas para saber si esas implementaciones han hecho algún eco en los estudiantes. Entonces, qué bueno que día a día nosotros mejoremos para poder dar un mejor aprendizaje. Mi profe, igual siempre se va a querer llegar a la excelencia. Siempre vamos a querer lograr y tener unos buenos resultados, y pues con la aplicación de estos EVA, yo siento que los estudiantes se pueden motivar un poco más porque al fin y al cabo ellos, el internet y este tipo de plataformas les pueden llamar la atención y pueden ser motivadoras para alcanzar la excelencia. Sí, pero no quiero quedar como el crítico, el que critica todo, pero frente a este modelo de gestión sí he notado que muchos colegios y como docentes a veces pecamos de pues ver la excelencia o la mejora como simples puntos o índices que debemos cumplir. Volvemos a los estudiantes clientes sin entender sus necesidades, y creo que uno de los ejemplos más claros es el IFEX, en donde se evalúa la meta o la excelencia en un puntaje que deja atrás todos esos procesos contextuales de los que venimos hablando. Entonces, como que muchas veces, y debemos tener cuidado con esto, frente a qué tanto sirve calcular, ponderar estadísticas de nuestros procesos. Obviamente hay que tener un camino, pero pues no rozar con lo cuantitativo y lo inmaterial. Así es, profe. Bueno, continuamos con el modelo de reingeniería. ¿Qué podemos decir sobre este modelo, muchachos? Bueno, el rediseño hace parte de cambiar lo que nos sirve por lo que sirve. A ver, mientras nosotros estemos implementando los EVA o los entornos virtuales de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta sin duda si fue efectivo o no. Y si no fue efectivo, mis queridos profesores, es necesario que cambiemos y podamos implementar cosas nuevas. Sí, naturalmente la educación cambió, la sociedad cambió. Un ejemplo claro es el COVID y la pandemia y cómo nos tuvimos que reinventar a esta problemática mundial. Y
y los entornos virtuales de aprendizaje fue una de las respuestas a estas problemáticas y es un cambio natural. Lo que debemos hacer es que este cambio no sea dañino ni mucho menos perjudicial para los estudiantes, pero evidentemente la educación cambió y los entornos virtuales de aprendizaje pues llegaron para quedarse. Muy bien, profe, muchas gracias. Y por último, tenemos, chicos, el modelo de gestión comunicacional. Bueno, aquí es donde, Los escucho. gracias, aquí es donde necesitamos aprovechar al máximo los entornos. Nosotros como docentes, exprimir lo que más podamos y no darnos, y que no nos dé miedo a interactuar con este tipo de herramientas digitales que hoy pues hay que aprovecharlas. Con eso podemos crear que entre nuestros estudiantes haya un tipo de interacción, que entre ellos aprendan a conocerse virtualmente, cómo ellos pueden empezar a colaborarse entre ellos. Y es muy interesante aprovechar al máximo para que lo comunicacional sea explotado de la mejor manera. A mí personalmente como docente, creo que una de las herramientas o digamos unas funciones más potentes que tienen los entornos virtuales de aprendizaje es la autonomía. Entender que los estudiantes deben ser autónomos de su conocimiento y con esto generar una colaboración bidireccional estudiante-docente. Que no se entienda el docente como alguien catedrático en donde es el que conoce el tema, sino que sea algo de ambas partes entre estudiante y docente, una colaboración fructífera. Así es, profes. Les agradezco mucho por el espacio, por aceptar la invitación y pues esperamos que haya quedado un poco más claro todo acerca de los modelos de gestión educativa y cómo los podemos relacionar con los EVA. Que estén muy bien, les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias.